Ahora vamos a tocar la parte concerniente a escuelas en psicología. Decíamos la vez anterior que a partir de que la psicología cobró el estatus de ciencia, por utilizar ese método experimental empezaron a surgir escuelas. Bien, la primera escuela que surgió fue la escuela estructuralista, la cual fundó justamente uno de esos alumnos del último año que estaban en ese célebre experimento que realizara Wilhelm Wundt. Él se llamaba Edgar Titchener. Titchener fundó una escuela siguiendo los principios, siguiendo las ideas de su maestro, Wilhelm Wundt. Entonces propuso que el objeto de estudio de la psicología debería ser la estructura de la conciencia. Esto es, ¿cuáles eran los elementos más pequeñitos, los átomos de la conciencia? Y utilizó para esto un método que se conoce con el nombre de introspección. Aquí podemos utilizar un recurso que es analizar la palabra. Intro significa dentro, spección significa investigación. El método de la introspección justamente se refiere a eso, se refiere a investigar dentro de uno mismo, esto es, autoobservarse. La introspección solamente la puede hacer cada persona en sí mismo. Bien, Edgar Titchener y todos los seguidores de esta escuela llamada estructuralista aplicaron ese método para averiguar cuáles eran los elementos más pequeñitos de la conciencia. Y descubrieron, así haciéndolo, que los elementos más pequeñitos de la conciencia eran las sensaciones, o sea, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, etcétera, los sentimientos, mis emociones, y las imágenes, las cuales aparecían, por ejemplo, cuando yo recordaba algo. Recuerdo mi fiesta de promoción, aparecen imágenes. O recuerdo de repente ya no recuerdo, de repente fantaseo y quiero saber cómo será la cara de mis padres el día que me gradúe en la universidad. Entonces, también genero imágenes. Entonces, esos eran los elementos más pequeñitos de la conciencia. Bien, reconocemos entonces en esta escuela que se le denominó y se le conoció como escuela estructuralista por pretender encontrar la estructura de la conciencia, el aporte de haberle dado el estatus científico a la psicología. Entonces ese es el principal aporte que esta escuela ha tenido. Sin embargo, las escuelas tenían la característica de descartarse. Una escuela venía y decía, esto debe estudiar la psicología. Aparecía otra escuela y decía, no, debería estudiar esto otro. En ese sentido, dos escuelas no vivían, ¿no?, conjuntamente, sino se iban desplazando una a otra. La segunda escuela surge en Estados Unidos, a cargo de James, llamada la escuela funcionalista, porque justamente proponía como objeto de estudio de la psicología la función de la conciencia. Muy bien, ya esta es la estructura de la conciencia, pero ¿para qué sirve? ¿Qué función cumple? Era lo que les interesaba a ellos conocer y era lo que proponían investigar. Ellos también utilizan la introspección, pero una introspección más ligada a situaciones estandarizadas, situaciones iguales para diferentes personas. Y en ese sentido experimentaban una situación con diferentes personas que luego reportaban lo que habían sentido, lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que se habían imaginado. Utilizando esta metodología, ellos concluyen que el objeto de estudio de la psicología, la función que cumplía la conciencia, era la adaptación del individuo al ambiente. Entonces surgían esas imágenes, teníamos esas sensaciones, porque de esa manera el sujeto se adaptaba al ambiente, ¿ya? Entonces, como ellos trabajaban con situaciones estandarizadas, esto dejó las bases para lo que hoy conocemos como los test psicológicos. Cuando alguien se somete a un test psicológico, se somete a una situación estandarizada. Si te toman una prueba de inteligencia, un test de inteligencia es el mismo que le toman a otra persona en la misma cantidad de tiempo, las mismas preguntas y te lo corrigen con la misma clave. Entonces son situaciones estándares, iguales para todos. Ese fue el aporte principal de esta escuela llamada funcionalista. Luego de ello, surge una escuela muy conocida, sobre todo por quienes no son psicólogos. Es
la llamada escuela psicoanalítica o psicoanálisis. Esta escuela fue fundada, desarrollada, defendida, ¿no?, por Sigmund Freud. Freud era un médico que descubrió en su quehacer que muchas personas padecían ciertas dolencias que no tenían un origen físico. Por ejemplo, llegaba una señora arrastrando la pierna, pero los músculos estaban bien, sus nervios estaban bien. Él, Sigmund Freud, conversando con esta persona, se daba cuenta de que había otro motivo y utilizó una serie de recursos, la conversación simple, de repente la hipnosis y algunos otros recursos para ir jalando y sacando de su conciencia aquello que no lo tenía claro. Entonces, la escuela psicoanalítica insistió mucho en que existía algo, muchas cosas que no conocíamos, no éramos conscientes de ellas, y genera este concepto de inconsciente. Entonces ellos dicen, lo que la psicología debe estudiar es el inconsciente. Y evolucionando sus métodos de estudio, terminan con lo que es la asociación libre. Cuando hablamos de asociación libre, hablamos de relacionar, entre comillas, si quieren, libremente palabras o de repente objetos, etc. Aparentemente libremente, pero en realidad, dice Freud y los psicoanalistas con él, que cada cosa que elegimos tiene una razón, pero que no siempre somos conscientes de ella. Por ejemplo, si te digo una serie de palabras, zapato, cartera, papá, felicidad, susto, etc., y te digo, dime lo primero que se te ocurre después de cada palabra que te voy pronunciando, tú crees que estás jugando, o sea, es libre, lo estoy haciendo espontáneamente. Sin embargo, el psicoanalista experto sacaría inmediatamente tu perfil inconsciente. Seleccionó de todas las que tenía en su memoria esas palabras, porque esas palabras tienen un significado y son reiterativas en algo. El inconsciente afloró, salió, le tendimos una trampita al inconsciente. Bien, ese es el método de asociaciones libres. Probablemente hayan visto también que a veces lo hacen con figuras, manchas, las manchas de tinta, que hacen comerciales, lo hemos visto. Entonces, una mancha de tinta, ¿qué ves ahí? A ver, imagínate un animal. Entonces, teóricamente tú lo haces de manera libre, pero en realidad Freud y todos los psicoanalistas te dirían, no, por alguna razón tú eliges que yo veo tal animal y no otro, y que está haciendo tal cosa y no otra, ¿no es cierto? El inconsciente va aflorando. Bien, al psicoanálisis se le reconoce entonces, en primer lugar, haber desarrollado el concepto de inconsciente. En segundo lugar, haberle dado importancia a las experiencias infantiles, porque Freud en su teoría menciona de que mucho del material de este inconsciente se encuentra en las experiencias infantiles. Las experiencias infantiles son aquellas que se producen en los primeros años de vida. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, lo que le sucedió cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años? No nos acordamos. Freud dice, lo que te ha sucedido ahí y que haya sido muy fuerte, impactante, significativo, se quedó guardado en tu inconsciente, ¿ya? Entonces, reconoció que las experiencias infantiles sí tienen importancia. En tercer lugar, él fundó lo que es la psicoterapia. Y otra vez desagregamos la palabra y decimos psicología, psiquis, terapia, cura. La psicoterapia es la cura de la psiquis, ¿ya? Y ese término y esa disciplina fue desarrollada justamente por Sigmund Freud y los psicoanalistas posteriores. Muy bonito, ¿no? Muy interesante, apasionante de repente para muchos. Sin embargo, surge en Estados Unidos ahora una escuela llamada la escuela conductista, que se convierte en la principal crítica del psicoanálisis. Dice, qué interesante, muy bonito todo, pero ¿y eso se puede replicar experimentalmente? ¿Eso se puede someter a experimento? ¿Podemos experimentar con el inconsciente si no lo vemos, no lo conocemos? ¿Qué pasó? Inclusive la comunidad científica empezó a cuestionar a la psicología.
uy, ¿qué pasó? Ya no es ciencia. ¿Qué es esto, no? Una bonita novela. El conductismo, con John Watson a la cabeza, fue uno de los principales detractores y críticos del psicoanálisis. Ellos proponían que la psicología debería estudiar la conducta, porque la conducta sí la vemos, lo que hace una persona, lo que no hace, lo que dice, la cara que pone, el gesto, etc. Entonces utilizan la experimentación objetiva como principal método de investigación. Se le reconoce como aporte a la escuela conductual o conductista el haberle devuelto objetividad a la psicología, esto es, haberle devuelto ese estatus científico que de alguna manera lo estaba perdiendo. Bien, mientras había toda esa discusión y crítica, surge en Alemania una escuela conocida como la Gestalt o la escuela gestáltica, fundada y desarrollada por Wertheimer, Kafka, Kohler. Ellos proponen estudiar la percepción, pero aquí lo que hay que entender que percepción es diferente a sensación. Cuando percibimos, interpretamos nuestras sensaciones. Entonces, no es solo que escucho el ruido, yo digo, ah, es el motor del carro. Estoy interpretando en base a lo que yo tengo guardado en mi memoria. Bien, los gestaltistas dicen, hay que estudiar la percepción, porque la psiquis del individuo depende de cómo interprete el mundo. Si dice que es temeroso, que es de repente peligroso, se va a asustar. Si dice, no, es tranquilo, no se va a asustar. Entonces hay que estudiar qué leyes son aquellas que comandan o en todo caso dirigen la forma de percibir de una persona. Utilizaron la experimentación y la observación como métodos de investigación y consecuentes con el objetivo que planteaban, ellos son quienes nos han legado los principios de la percepción que hoy tenemos. Y además desarrolla y fundamenta el hecho de que la interpretación influye en la conducta del individuo. Estas son las principales escuelas que se dieron a través de los diferentes momentos en el tiempo, en ese definirse de la psicología.